Capítulo 22. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos, y dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, Padre. Él respondió, sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham, y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar El Señor proveerá, y de allí se origina el siguiente dicho, en la montaña del Señor se proveerá. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Abraham regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Beersheba y Abraham residió allí. Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca había dado hijos a su hermano Nahor. Uz, su primogénito, Buz, hermano de este, Kemuel, padre de Aram, y además Keser, Jasó, Pildas, Idlaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de Tebaj, Gaham, Tajas y Maaca. Este relato impresionante, vamos a dedicarle el tiempo que se merece, fue relacionado artificialmente con las tradiciones de Beersheba. El versículo 19 nombra a Beersheba de tal modo que queda relacionado a todo lo que circunda el ciclo de Abraham. No hay indicaciones claras en el relato ni de tipo cronológico ni de tipo geográfico. El monte dista 3 días de camino desde un lugar que no está determinado, no está especificado. De hecho, la expresión 3 días de camino tiene una larga historia, aparece muy frecuentemente, va a aparecer varias veces en el libro del Éxodo, otras varias en el libro de los Números, también va a aparecer en el libro de Josué, pero no hay mucho más. Evidentemente, el carácter teológico del relato fue intensificado por medio de estos detalles de espacio y de tiempo, incluso en su indefinición. Pertenece principalmente a la tradición eloísta, con algunos indicios probablemente de la tradición yavista, versículo 11, probablemente los versículos 14 al 18,
y también la referencia a Moria en el versículo 2. Si vamos a hablar de su interpretación, fue pasando por un montón de estadios la interpretación de este relato. El motivo de la fe de Abraham, añadido por el redactor chavista seguramente, que se ha acentuado especialmente en los versículos 15 al 18, representa la interpretación final y canónica, podríamos decir, la más habitual que hemos escuchado y que conocemos. Pudo existir también una intención o un motivo cultural, semejante a otro texto famoso que vamos a leer dentro de poco en el capítulo 28, del 11 al 22, que es el sueño de Jacob que tiene en Betel. Pero en este caso la conexión del nombre del santuario con el incidente narrado no parece muy sólida. Es raro, es raro. Hay otro motivo también, que es el motivo de la sustitución de los sacrificios humanos. Esto fue una preocupación constante de Israel. El tema vuelve a aparecer varias veces en el segundo libro de los Reyes, aparece también en los profetas, en Jeremías, en Ezequiel. Podría también ser el motivo de su origen, basado obviamente en antiguas tradiciones. Como dijimos antes, el relato de la expulsión de Ismael representó una preparación para este relato. Isaac, que aparece como la recompensa que Abraham recibe por su fe, se convierte ahora en prueba de esa misma fe. No, la paradoja es tremenda, tremenda. Se le exige a la fe de Abraham la renuncia del único fundamento de esa fe, porque justamente la promesa debía cumplirse por medio de Isaac. Es absolutamente ridículo esto, si uno se pone a pensar. Detrás de esta historia está también la absoluta gratuidad de la elección divina y la aceptación de esa gratuidad por parte del hombre, en este caso en Abraham, en quien está representado el pueblo de Israel, ¿no? Esto hay que leerlo para adelante, ¿no? Bueno, por todo concepto, con razón, se considera una de las narraciones patriarcales más relevantes, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a tomar después cuando vamos a hacer el comentario más de estudio y después vamos a sacar algunas conclusiones posteriormente. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, al que tanto amas, Isaac, ve a la región de Moria y ofrece el holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Varias cosas para decir acá. La importancia de lo que va a seguir ahora a continuación se insinúa en la sencillez de la introducción y en el énfasis que se le pone al mandato divino, que hace acordar al capítulo 12, ¿se acuerdan? Versículo 1 al 3, Abraham, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Al decir que es una prueba, el lector tiene una ventaja psicológica sobre Abraham. ¿Se entiende? Esto es un guiño que hace el autor al lector, un guiño que nos hace el autor. Abraham no sabe que es una prueba. Abraham está cumpliendo, en la dinámica del relato, digo, ¿no? Está cumpliendo una orden que Dios le da. Y punto, y punto. Como de hecho después se va a ver a lo largo del relato. Nosotros, de entrada, sí sabemos que esto se trata de una prueba. En la primera parte del versículo 2, en hebreo especialmente, queda magistralmente subrayado lo que se le está pidiendo a Abraham. Literalmente dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Como queriendo decir, soy plenamente consciente de lo que te estoy pidiendo. No creas que se me está pasando por alto todo lo que este niño representa para vos. Fantástico, fantástico. La región de Moria, Eres Jamoriyá en hebreo, es desconocida. Es un tema raro este. Es uno de los interrogantes de este relato. Fuera de aquí, el nombre solo aparece en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1, donde Moria es el monte del templo. Miren lo que dice.
Salomón comenzó a construir la casa del Señor en Jerusalén sobre el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David en el lugar que había preparado David. Esta referencia del Génesis podría ser entonces una inserción tardía para relacionar el sacrificio de Isaac con el lugar del templo. Pero acá hay una dificultad, porque si esto se hubiese querido hacer de esta manera o por este motivo, la expresión eres en vez de har, o sea, traduzco, la expresión región en vez de monte o montaña, es muy difícil de explicar. ¿Por qué entonces no se lo llama Monte de Moria para quedar definitivamente relacionado con el texto del libro de las crónicas? También puede ser al revés, que el cronista, el autor de las crónicas, haya sufrido la influencia del relato del Génesis y entonces haya querido conectar el relato de la construcción del templo por parte de Salomón con el relato patriarcal del sacrificio de Isaac. Las dos cosas son posibles. Bueno, nos quedamos con la intriga. Ahí estamos. Si vamos a la crítica textual, ¿saben lo que es la crítica textual, no? La crítica textual es el primer paso de la investigación. La crítica textual es el estudio del logro del mejor texto posible, sobre el cual después, se va a hacer la investigación que terminará con la exégesis para poder llegar a la traducción final del texto, en este caso del texto bíblico, ¿sí? Bueno, la crítica textual presenta lo siguiente. La peshita es una traducción directa del hebreo al siríaco, que era un dialecto del arameo, que data del siglo II, por lo tanto tiene una autoridad muy potente. La peshita dice Eres Haemori, que en realidad significaría tierra de los amorreos. No tiene nada que ver con Moria. Tierra de los amorreos significaría. Los 70, la traducción de los 70, traducen Tengen Hipselen, que significa la tierra alta. Nada que ver, otra cosa. Ni Moria ni tierra de los amorreos, tierra alta. Y en la Vulgata, cuando San Jerónimo traduce, acá traduce Interram Visionis, sería la tierra de la visión. Fíjense el despiole que hay para el investigador. Tenemos cuatro versiones distintas, absolutamente de una misma expresión. La mayoría está de acuerdo en darle la razón a la pellita. Pero bueno, que estaría refiriéndose a la tierra de los amorreos. Pero bueno, no mucho más para decir. Curiosidades. El holocausto era el sacrificio donde se quemaba por completo la víctima, por eso se habla de la leña en el versículo 3. Era la ofrenda perfecta e irrevocable, porque claro, no había sobrante de semejante sacrificio. Leo un poquito más. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores, a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Como en Génesis capítulo 12, versículo 4, se expresa en acción la obediencia perfecta de Abraham. En aquella oportunidad, después que Dios le dice, deja la tierra de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré, dice, Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Y acá vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Dios le dijo, el tipo hace, punto, otra cosa. La indicación a la madrugada del día siguiente sugiere que la orden habría sido dada en el sueño nocturno, como es habitual de la tradición eloísta. ¿Se acuerdan, no? O por sueño o por intermedio de algún ángel. Perfecto. El lugar de los versículos 3-4 es claramente un lugar sagrado. Está indicado de modo que entendamos que se trata de un lugar sagrado, que coincidiría también con lo que estamos haciendo referencia del capítulo 12. En el versículo 6 del capítulo 12 también había dicho, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. Se pueden encontrar algunos paralelos en este sentido. Los padres de la iglesia vieron en Isaac llevando la leña una figura de Cristo llevando la cruz. Esto lo sabemos, ¿no?
La conversación entre el padre y el hijo agrega una cuota más a la tensión de semejante drama. Además, es tremendo, ¿no? El pibe diciendo, inocente, inocente, pibe o quien sea, ¿no? O la edad que tenga. Pero digo, absolutamente inocente va. ¿Y dónde está el cordero? ¿Una obviedad? Si vamos a hacer un sacrificio, falta la pieza del sacrificio. Bueno, la respuesta de Abraham en el versículo 8 es una preparación a lo que vamos a encontrar al final del capítulo en el versículo 14, ¿no? Lo del tema de Dios, el Dios provee. Ya cuando lleguemos vamos a hacer unas aclaraciones sobre esa palabra que también merece algún comentario. Sigue el relato. Del 9 al 14, el relato empieza a contener una cantidad innumerable de detalles de cada una de las acciones. Cuando llegaron al lugar, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Es muy preciso y se va acercando de a poquitito al punto culminante. Aparece el ángel de Yahvé, otra vez identificado con Yahvé mismo. ¿Sí? Digamos, recuerden lo que habíamos dicho cuando analizábamos el capítulo 16, que estábamos haciendo referencia antes con el tema de Ismael, ya habíamos hablado de esto. El temor de Dios, típico de la tradición eloísta también, acá significa la obediencia perfecta. El carnero que sirve de sustituto a Isaac, el que sacrifica a Abraham en lugar de su hijo, era la víctima habitual de los holocaustos, de estos holocaustos. Según lo que indica el libro del Levítico, donde están todas las indicaciones de cómo debían ser los sacrificios, Levítico capítulo 1, versículo 10 al 13, se encuentra esto. Vamos al nombre dado al lugar por Abraham. Yahvé Jireh, dice. La traducción sería Yahvé verá o Yahvé proveerá. No es una expresión tan clara, no es preciso. Parece ser simplemente un juego de palabras para expresar una noción teológica, más que una traducción. Esto no concuerda con la explicación que se da al final del versículo, donde se emplea el yerá que será provisto, como traduce el libro del pueblo de Dios. Esta forma puede significar también él se aparecerá. Miren todas las posibilidades que hay de traducción de esto. Es complejo tomar postura. Muchos sugieren que este podría haber sido el nombre del originario del lugar de la teofanía y que de él entonces se derivó el nombre posterior para explicar el sacrificio de Abraham. Otra posibilidad. Por último, para agregarle más, el Moria, del que habíamos hablado recién, del versículo 2, termina con la partícula Yah, que es la forma abreviada de Yahvé que se usaba habitualmente para los nombres de personas o lugares. Pudo haber sido relacionada entonces con el nombre del versículo 14, con por asonancia, y que acá haya un juego entre el versículo 2 y el 14, entre el tema del Dios que provee o lo provisto y el nombre de Moria. Bueno, son todas posibilidades que están ahí dando vueltas. Finalmente, la imprecisión, la vaguedad de la referencia geográfica también puede que haya sido intencionada para subrayar la nota de misterio que tiene este relato, ¿no? Para agregarle más misterio al que ya tiene. Versículos 15 al 19. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Abraham regresó a donde estaban sus servidores, todos juntos se fueron a Beersheba y Abraham residió allí. En el versículo 16, la fe extraordinaria de Abraham justifica una forma de juramento extraordinario o más solemne. Dios jura por sí mismo. Hay una referencia de esto en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 13,
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. San Pablo, posteriormente, tomó esta frase del versículo 16 para indicar la plenitud de la revelación en el sacrificio del Hijo de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no dice Pablo, ¿no? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? La promesa del versículo 17 es nueva. Menciona una nota como mucho más nacionalista. Quizá por el influjo de un texto que vamos a leer dentro de poco, en el capítulo 24, versículo 60, que es la bendición que se va a hacer sobre Rebeca. Estaría mejor ubicada allá que acá. Dice, y la bendijeron diciendo, hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos, que aparece este elemento acá. Pero es un elemento raro en el contexto que venimos transitando. Bien. Vamos al final, versículo 20 al 24. Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca había dado hijo a su hermano Nahor, una noticia donde vienen los nombres de los hijos. Esta es una edición del Yavista. La lista correspondiente del sacerdotal está allá en el capítulo 10, versículo 23. Prepara el camino para lo que viene, que va a ser el matrimonio de Isaac, en el capítulo 24. Hay una glosa en el versículo 23 que no nos deja duda de esto que estamos diciendo, donde aparece el nombre de Rebeca. Este último fue el padre de Rebeca, y Rebeca va a aparecer dentro de tiempo en el relato. Está anticipada Rebeca ya acá, clarísimo. Curiosidad, lo mismo que Ismael, lo vamos a leer en el capítulo 25, y que Jacob, o Israel, que es la misma persona supuestamente, ya vamos a hablar de eso. Nahor tiene 12 hijos, y lo mismo que Jacob, o Israel, van a ser 8 de su esposa, en el caso de Jacob de sus esposas, y 4 de su esclava. En el caso de Jacob será de sus esclavas, o de las esclavas de sus esposas. ¿Sí? Una coincidencia, el número 12 y además el tema de los 8 y los 4. Como es frecuente también en la tradición yavista, los nombres son generalmente los de las tribus o de las ciudades con las que se relacionó el Israel posterior, ¿no? Trasladados, o mejor dicho, anticipados en la historia patriarcal. Reconozcamos lo que dice el Nuevo Testamento de este episodio. Hay una relectura adentro de la Biblia ya de este relato. La tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. No es la única referencia, es la que traigo. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. La interpretación tradicional de este relato casi que no hace falta ni que se las diga. Es la que tienen, es la que habitualmente hemos escuchado. Dios pone a prueba a Abraham, y por eso Abraham es quien es. Y no es capaz de negarle ni siquiera a su hijo único. Recién lo decíamos. A nosotros nos puede parecer una barbaridad. Estamos en un contexto donde esto no tiene nada de extraño. De hecho, el mismo Israel ofrecía la primicia de los granos y la primicia de los animales. Poniéndome en mentalidad primitiva, ¿por qué no iba a ofrecer la primicia también de los hijos? Como de hecho ocurría en muchas culturas. Con lo cual, no estaríamos en algo tan tremendo, tan tremendo. Aún así, hemos leído esto de manera extraordinaria. Esta fe de Abraham que es capaz hasta de entregar a su hijo.
como bien lo saben también ustedes, este texto ha sido considerado tipo del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Isaac, tipo como modelo estoy hablando, ¿sí? De tipología. Isaac aparece con las características, podríamos decir, que en los evangelios aparece la persona de Jesús, llevando la leña, ofreciéndose por el Padre. El Padre lo ofrece para... Esto ya lo tenemos, esto ya lo tenemos. Estamos ante uno de los textos, que son muy pocos, de todo el Antiguo Testamento, que se leen ni más ni menos que en la vigilia pascual. En la vigilia pascual se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento. Bueno, esta es una de esas lecturas. Y es una de esas que habitualmente se leen. Porque hay algunas que después se eligen. Hay muchas parroquias donde no se leen las 7, pero esta es una de las que habitualmente se leen. Un texto clave, que siempre ha sido relacionado en línea con lo que leíamos recién, por eso quise leer el texto de la carta a los Hebreos. Ahora, yo quiero agregar algo si ustedes me lo permiten. Acá hay un tema teológico que aparece, pero clarísimamente en este texto. O que, lo digo de otra manera, o que este tema teológico me puede ayudar a ver en este texto paradigmático, un modo totalmente inverso de interpretación, que es el tema del progreso de la revelación. Con algunos de los presentes en el curso ya lo hablamos esto cuando hicimos la introducción a la Biblia, pero como se ha incorporado mucha gente nueva, quiero al menos recordar algunas cosas fundamentales. Cuando hablamos de la revelación de Dios presente a nivel texto en la Sagrada Escritura, hice esta aclaración, me detuve un segundito, porque la revelación de Dios para nosotros no está solo presente en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición viva de la Iglesia, ¿sí? En los dos lugares por igual, son las dos fuentes que tenemos de la revelación, tradición y Sagrada Escritura, que se interpretan por el magisterio de la Iglesia, interpretadas por el magisterio de la Iglesia, que sería como el tercer elemento, pero que no es una tercera fuente, sino que está al servicio de la tradición y de la Sagrada Escritura. Lo que decimos es que esa revelación, que de hecho se dio en la historia y a través de la historia, y llega a su punto culmen histórico en la misma persona de Cristo, en el misterio de la Encarnación, por ser histórica justamente y por tener como referencia al ser humano, tuvo que ser progresiva, no por un límite de Dios o por una decisión caprichosa de Dios, sino por el límite del ser humano. Tuvo que ser progresiva. ¿Por qué? Y porque el ser humano entiende, de hecho, progresivamente, no entiende todo de un saque. El tema del progreso de la revelación, a mi entender, es la llave, pero para mí es así, es la llave para ingresar en el Antiguo Testamento de un modo razonable, para poder entender el Antiguo Testamento. Porque, ¿qué quiere decir que está en progreso? Nosotros creemos que la plenitud de la revelación se da en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. Ahí Dios se revela plenamente, porque según dice la Dei Verbum, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, lo que Dios tiene para revelar no es ni una verdad, ni una moral, ni historias. No. El lo que de la revelación es Él mismo. Es Él que se quiere dar a conocer para encontrarse con el ser humano. Es un tema de amor, aunque suene romántico. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Él es el que se quiere revelar. Entonces, en Cristo, ese Dios ya está totalmente dado. Está totalmente revelado en la persona de Cristo. ¿Vamos bien hasta acá? Esa revelación que alcanza su plenitud en Cristo quiere decir que antes de Cristo no es plena, porque la plenitud la alcanza ahí. Bueno, acá tenemos todo el desarrollo del Antiguo Testamento.
que si bien no es pleno, no es erróneo, simplemente le falta plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano va comprendiendo progresivamente. Es más, no quiero complicar la cosa, pero digo, para que me entiendan mejor todavía. Llegada a la plenitud de Cristo, me voy a poner complejo con las palabras, pero son las mejores que tengo para expresarlo. Cuantitativamente hablando, Cristo representa la plenitud de la revelación. En cuanto el Dios que se da a conocer, Cristo representa la plenitud. Pero en cuanto a la comprensión del ser humano, cualitativamente hablando, la revelación no termina nunca. Y es razonable esto que estoy diciendo, porque si el objeto de la revelación es Dios, a Dios nunca lo vamos a poder acabar, nunca lo vamos a poder captar completamente. Por lo tanto, la revelación sigue en progreso, aún después de Cristo. ¿Me entienden? Y sigue progresando en nuestra vida. Yo siempre digo, para decirlo rápido, ustedes cada uno tendrá su ejemplo, ¿no? Yo cuando recibí la fe, yo creí, durante mucho tiempo, creí que Dios era un Dios que premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Para decirlo rápido. Hoy yo no creo más en ese Dios. O sea, en el progreso de la revelación de Dios de mi persona, mi progreso personal, de hecho ha habido una transformación en los 40 años que tiene, pues yo soy un convertido tardío, de los 20 tengo 60, y nada más que en 40 años yo cambié la noción de Dios, hubo una evolución en mi noción de Dios, hubo un desarrollo, un progreso. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. En el Antiguo Testamento hay un montón de textos que ya los vinimos analizando, en donde los tenemos que entender según la mentalidad de la época. Número 12 de la Dei Verbum, el tema de la interpretación. Hay que ir a... Bueno, acá podríamos estar ante un caso paradigmático de esto. Y el texto me termina diciendo exactamente lo contrario. Si tengo que ser honesto, ¿cuál es el mensaje final de este relato? El mensaje final de este relato es que Dios no quiere sacrificios humanos. Ese es el mensaje del texto. Esa es la grandeza que tiene este texto. Que Dios no quiere sacrificio humano. Fíjense, exactamente lo contrario de lo que solemos entender. Nosotros solemos entender que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Lo contamos así, lo explicamos así. Y el texto quiere decir lo contrario. ¿Para qué hice todo este discurso del progreso de la revelación? El texto representa microcósmicamente, en chiquitito, lo que es el progreso de la revelación en su totalidad. Abraham arranca el texto como un señor del tiempo y el lugar de donde vive, que cree que los dioses, su Dios, le pide sacrificios humanos, como él está acostumbrado al mundo que lo rodea. Y ahí va, porque tiene una fe grande como una casa, y ahí va a hacer lo que hay que hacer. Así arranca el texto. Abraham va a hacer lo que hay que hacer. Y el gran mensaje del texto es decirle, es que Dios le diga, no, ni se te ocurra. No, yo no soy como los otros dioses. Yo no quiero la muerte de nadie. Y es más, esto corre por mi cuenta. Por ahora te dejo que mates un carnero. Ya después progresaremos un poco más y llegará el momento en que te caiga la ficha y te des cuenta que ni siquiera quiero animalitos. Porque el único sacrificio que hay para hacer, lo voy a hacer yo, dice Dios, ¿no? Lo voy a hacer yo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se me da vuelta el relato, pero no solo se me da vuelta el relato, se me transforma en un gran catequista, porque el relato me ayuda a ver lo que de hecho pasa en mi vida.
que yo muchas veces creo que Dios me pide cosas, y resulta que ese no es el Dios de Jesús. Habría para sacarle, pero por todos lados. Lo vamos a continuar, porque de acá surge otra cosa tremenda, que la tenemos que agarrar, no la podemos esconder abajo de la alfombra. Habitualmente decimos con toda liviandad o con toda profundidad, como más les guste, que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Ustedes mirán, ¿y qué? ¿Y está mal? No, 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 no está mal. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios quiere la muerte de su Hijo en la cruz para la salvación de la humanidad? Porque esto es un tema tremendo, ¿eh? Esto es un tema tremendo. Acá nos tendríamos que meter en el tema trinitario, porque tenemos una concepción demasiado, digamos, y está bien, por Dios, porque estamos frente a un misterio. Entonces, frente a un misterio no hay otro modo que hablar en imágenes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero tenemos una cosa como medio, perdonen que lo digas de esta manera, medio infantil. Papá nene, nene, andá, hacé lo que te mando. Bueno, papito, yo te hago caso. Y lo digo así para que se entienda rápido. No quiero faltar el respeto a nada ni a nadie. Getsemaní, muchas veces lo entendemos así. Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Veo la conclusión, ¿cuál es la voluntad de él? Yo no me quiero morir. Entiéndanme el planteo. Yo no me quiero morir. Pero si hay que hacerlo, lo hago. ¿No? ¿Esa es tu voluntad? Ah, bueno, dale. Entonces vamos. O sea que la voluntad de Dios es que muera el Hijo. Así como entendíamos, como habitualmente entendemos el capítulo 22 del Génesis. Bueno, yo creo que no. La voluntad de Dios es salvífica. Y la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. El que está muriendo en la cruz es Dios mismo. En la persona del Hijo. Ahí no hay. Yo zafé, dice el Padre. Se murió el Hijo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? No, el que está muriendo en la cruz es Dios. El que está entregando la vida. Esto que decía recién, por ahora entreténganse durante varios siglos sacrificándome corderitos. Ya se van a enterar que no, que ni siquiera quiero eso. Ni siquiera quiero eso. La voluntad de Dios es salvífica. No es que la voluntad de Dios sea que su Hijo muera en la cruz, que Jesús muera en la cruz. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? No por la voluntad de Dios, muere por la voluntad nuestra. Cuando digo nuestra, digo por la voluntad del ser humano, representado en la situación y expresado en el texto bíblico, en lo peor que tenemos como humanidad, el poder político representado en el Imperio Romano concretamente, y el poder religioso representado en el Sanedrín de su época. Ellos son los que llevan a muerte a Jesús. Y un pueblo que se calla la boca mientras está condenando al justo y sigue el baile, porque nadie dice nada, nadie impide que se cometa semejante homicidio, semejante injusticia. Por eso muere Cristo. Cristo no muere por la voluntad del Padre. Esto, digo, es clave esto, ¿no? Es el Sanedrín el que lo manda, conformado por un montón de gente admirada por el pueblo, porque en ese Sanedrín estaba toda la gente que decía qué está bien y qué está mal, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Tenía la prerrogativa de, digamos, se ufanaba de interpretar quién era Dios y qué era lo que Dios quería para los demás. Bueno, digamos, tenemos que tener en cuenta esto.
Porque si no, saquemos cuentas rápido. Digo, en serio, estamos en un ámbito de análisis acá. Bueno, estamos bien en ámbito de curso. Los héroes de la pasión tendrían que ser entonces Judas, Caifás y Pilato. Si realmente la voluntad de Dios es que su hijo muera en la cruz chorreando sangre, los héroes de la pasión son Judas, Caifás y Pilato, que fueron los instrumentos a través del cual se pudo cumplir la voluntad de Dios. Los discípulos de Jesús hubiesen impedido eso. Pedro en el huerto de Getsemaní saca la espada para tratar de impedir que lo apresen, si vamos al caso. Ellos son los que llevan adelante la voluntad de Dios. No, evidentemente que esto no funciona. Evidentemente que esto no funciona como planteo. Ojo, que después Dios de semejante atrocidad saque salvación, eso es otro tema. Justamente, en Getsemaní Jesús dice que se haga tu voluntad. Lo decíamos anteriormente. A veces tenemos una imagen, no sé si decir infantil. ¿Por qué digo? Porque necesariamente tenemos que apelar a las imágenes cuando nos enfrentamos o cuando tratamos de hablar del misterio. Ni más ni menos que del misterio trinitario. Cuando Jesús habla con el Padre, nosotros no lo tenemos que entender necesariamente como un papá que habla con el nene. Ya lo habíamos dicho esto, papá que habla con el nene. La voluntad de Dios es la voluntad de Jesús. Por eso en el capítulo 10 del Evangelio de Juan dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús tiene las riendas de esto. Jesús tiene las riendas de esto. Es Dios el que está muriendo en la cruz. Lo decíamos anteriormente. No es que está muriendo el Hijo y el Padre mira triste cómo se está muriendo el Hijo, o satisfecho, no sé, según como se lo quiera ver. No, es Dios en la persona del Hijo quien se está entregando. ¿Quién se está entregando? La obra de Dios siempre es obra de la Trinidad, la obra de la redención es obra de la Trinidad. No perdamos de vista que Dios es uno, aunque trino en personas. Dios no puede querer la muerte de su Hijo, pero por una sencilla razón, porque Dios no quiere la muerte de nadie ni de nada. Este es el punto. Este es el punto. Está bien, de alguna manera tenemos que hablar, pero necesitamos estos ámbitos para reflexionar y decir qué queremos decir cuando decimos lo que decimos. La muerte no salva. La muerte de Jesús no salva. La cruz de Jesús no salva. La sangre de Jesús no salva. ¿Qué es lo que salva? Lo que salva es el amor. Como va a decir Pablo, manifestado hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, claro. La cruz, la muerte y la sangre son el signo del amor. Esto no es una historia truculenta, eso dejémoselo a Mel Gibson para que ponga mucha sangre en su película. Es un problema de Mel Gibson ese, ¿me entienden? No sé si la habrán visto la película. Llena de sangre, llena de sangre. No, ahí no está el centro está en el amor. En todo caso, la sangre es el signo de hasta qué punto llega el amor de Dios. ¿Hasta qué punto llega el amor de Dios? Dios quiere la vida. Dios no quiere la muerte de su Hijo ni de nadie. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Queda claro en nuestro texto eso. Capítulo 22 del Génesis. Capítulo 22 del Génesis. Son nuestros modos de hablar, nuestros modos de hablar. Dios no quiere sacrificios. Ni siquiera quiere el sacrificio de su Hijo. Él mismo realiza el sacrificio. ¿Y en qué consiste el sacrificio?
El sacrificio consiste en lo que se pensaba que era un sacrificio para calmar la ira de Dios, para pagar de alguna manera por la afrenta que le habíamos hecho a Dios. No es eso lo que Dios está expresando en Cristo. Dios en Cristo está expresando un Dios que lo único que sabe hacer es amar. ¿Y cómo ama? Poniéndose del lado de las víctimas de la injusticia. Poniéndose del lado de las víctimas de la injusticia. De esa manera hace justicia. De esa manera hace justicia. Poniéndose del lado de las víctimas. No, es impresionante, ¿eh? Y todo motivado por nuestro capítulo 22 del Génesis, ¿eh? Nos la pasamos diciendo que Dios prueba. Nos la pasamos diciendo que Dios prueba. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios prueba? En serio, tomémonos un segundito y pensémoslo. Un momento, pensémoslo. Porque cuando hablamos de pruebas, hablamos de cosas muy grosas, como se suele decir, ¿eh? Muy pesadas. Cuando hablamos de pruebas, hablamos o de enfermedades, o de accidentes tremendos, o de pérdidas tremendas, de gente querida. Y está bien, lo decimos como consuelo, lo decimos con buena intención, por Dios, esto no es una crítica, estamos en el laboratorio, nunca olvidemos eso, ¿eh? Nunca olvidemos eso. Dios te está probando, Dios te está probando. No te preocupes que Él no te va a probar nunca más allá de tus fuerzas. ¿Qué quiere decir que Dios me prueba con una enfermedad? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que Dios me enfermó? ¿Qué estoy queriendo decir cuando le digo a alguien como consuelo, Dios te está probando porque se le murió el hijo? ¿Que Dios le arrebató al hijo para que él se fortalezca? ¿Qué estoy queriendo decir? Porque decirlo digo, Dios te está probando. ¿Cuántas veces? ¿Qué habré hecho, Señor? ¿Qué habré hecho para merecer esto? ¿Qué es lo que estoy sugiriendo cuando digo eso? ¿Qué habré hecho, Señor, para merecer esto? Que entonces lo que yo hago me merece de Dios un premio o un castigo. Resulta que Dios entonces es un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. ¿Estoy queriendo decir eso? Ojo que ese no es el Dios de Jesús, ¿eh? El Dios de Jesús no hace justicia así. Si queremos un Dios justiciero, lo vamos a tener que ir a buscar a otro lado. ¿Qué hace Dios con los malos? ¿Qué hace el Dios de Jesús con los malos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que hace Dios, el Dios de Jesús con los malos. Los perdona disculpándolos. No nos cierra esto, no nos satisface. Queremos un Dios que venga a hacer justicia. Y bueno, discúlpenme, no puedo anunciar eso, porque eso no tiene nada que ver con el Evangelio del Reino. No tiene nada que ver con el Dios plenitud de la revelación del que habla la Dei Verbum, manifestado en Cristo. ¿Me entienden? Por más que Génesis 22 diga, Dios probó a Abraham y le dijo, ve y sacrifica a mi hijo, Dios no prueba. Dios no prueba. Y digamos, así vamos cerrando, ¿no? Y digo, y si Dios verdaderamente prueba, si Dios castiga a los malos y premia a los buenos, si Dios quiso que mandara a su hijo para que muera en la cruz chorreando sangre, se lo digo de verdad, ¿eh? No estoy haciendo una escena acá, ¿eh? Yo me corro. Me voy a otro club. Yo no quiero saber nada con ese Dios. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Que está ahí probando a ver hasta dónde llega, pero lo voy a esperar a ver si agarra el cuchillo. Uy, sí, agarró el cuchillo, pará, no lo mate. ¿Qué es esto? Es una caricatura.
Ya la tenemos la caricatura en el Antiguo Testamento. 2 caricaturas tenemos en el Antiguo Testamento que hablan exactamente de esto. El libro de Job, no sé si lo tienen el libro de Job. El libro de Job habla de este mismo tema que estamos hablando acá, ¿eh? Habla de este mismo tema que estamos hablando acá. Y cuenta una historia hasta cómica dentro del drama que significa el libro de Job. Dios está arriba en el cielo, capítulo 1, léanlo, aunque sea, lean el capítulo 1, nada más. Dios está arriba en el cielo con sus ángeles y entre ellos está el Satán, el tentador, y juegan a las apuestas, Dios está todo orgulloso de que Job es un tipazo, un tipo buenísimo, y el Satán que le dice, claro, qué piola, ¿cómo no va a ser buenísimo Job si vos le diste todo? Tiene riqueza, familia, bla, 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 bla. Entonces, claro, más vale. Te responde así, pero sácale todo y vas a ver que te maldice a la cara, le dice. Y Dios, ¿qué le dice a el Satán? Bueno, dale, sácale todo. Prueba. Prueba. Ahí está. Pero es un cuentito. Y como el otro sigue y permanece en su entereza, Dios le dice a Satán, ¿viste? ¿Para qué me hiciste hacerle eso? Si evidentemente es un tipo bárbaro, aunque le saque todo. ¿Y qué le dice el Satán? Todo lo que el hombre da, lo da por su vida. Mandale una enfermedad a ver si sigue siendo fiel. Y le manda una enfermedad, le manda una lepra. Y ahí está el tipo en medio de la basura, todavía perseverando en su entereza. ¿Y cuál es el contenido del libro de Job? El contenido del libro de Job es estas cosas que nosotros solemos decir. Esto que solemos decir. Si te va bien es porque Dios está de tu lado. Si te va mal es porque algo hiciste. ¿Y cuál es el mensaje del libro de Job? Que no es así. Que no es así. Que no es así. Y el otro cuentito es el cuentito de Jonás. Lo mismo. Un Dios misericordioso hasta la ridiculez. Como la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Igual. Estos 2 textos son del siglo IV antes de Cristo. A ver si mencionamos esto, por favor. Siglo IV antes de Cristo. Quiere decir, estamos 25 siglos después de estos 2 libros que estoy mencionando, y en el medio pasó Jesucristo, pero ni me hace falta citarlo a Jesucristo y al Evangelio. Con el libro de Job y el libro de Jonás me alcanza y me sobra para hablar de este tema que estamos hablando acá. Me alcanza y me sobra. Dios no es eso. El sufrimiento no tiene nada que ver con Dios. Todo lo contrario. El sufrimiento no es castigo de nada. No. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es clave. Última cosa, antes de cerrar el capítulo 22. Respuesta a el interrogante este que había surgido de qué edad tendría Isaac cuando ocurrió esto. 2 cositas, nada más, pero para no dejar el tema sin respuesta. Primero y principal, seamos honestos. La pregunta tiene sentido solo si consideramos que Génesis 22 es un relato histórico. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque si el relato no es histórico, listo, ya está. No. Las preguntas no sirven. Si el relato fue armado para dar un mensaje, como tantos relatos hay en la Biblia, no estoy diciendo nada sorprendente, si el relato fue armado, inventado para transmitir un mensaje, en ese caso, no. Suponiendo que estamos ante un relato histórico, pues nadie puede afirmar ni negar, poner la mano en el fuego por esto, ¿no? Suponiendo que estuviéramos ante un relato histórico, nos tenemos que basar en la dinámica interna del mismo relato, entonces. En el relato, la mayor cantidad de las veces que se habla de Isaac, incluso en boca de Abraham, en los diálogos, Abraham se refiere a él como hijo, utiliza la palabra ben, hijo.
excepto en el versículo 5 y en el versículo 12, donde se dice de él, se lo nombra con la palabra nahar, que significa no nos ayuda para nada, porque es una palabra amplísima, amplísima. La volvemos a encontrar en muchos otros lugares, a veces para referirse a un niño, a veces para referirse a lo que nosotros diríamos un joven o un muchacho, a veces para referirse incluso a un criado, con lo cual tampoco nos ayuda demasiado el modo como se habla de Isaac en este relato. Según lo que narra, lo único que nos da una pauta un poquitito más concreta es lo que hace Isaac en el relato, que es cargar la leña para el holocausto. Siendo que sabemos cómo era el holocausto, la cantidad de leña que se necesitaría, entiéndanme que estoy pensando que esto es un relato histórico, la cantidad de leña que se necesitaría para hacer ese sacrificio, o sea, un animal, quemar un animal, ¿sí? Acá no se sabe quién va a ser el sacrificador, pero supuestamente es un animal, esa cantidad de leña no la puede llevar un niño. Necesariamente tiene que ser de un joven para arriba, una persona desarrollada. Seriamente más que esto no puedo decir, no tengo más nada para decir. Sí puedo decir una cosa más, y con esto no quiero decir que esto no sea serio. Hay un autor que se llama Flavio Josefo, un autor muy importante para el estudio bíblico porque fue contemporáneo de muchos textos de la Biblia, que tiene una obra descomunal, Flavio Josefo, que se llama Antigüedades Judías. Miren cómo será de descomunal la obra, que se la suele llamar la Biblia de Josefo, se la suele llamar así, la Biblia de Josefo. Y es como que va haciendo una suerte como de comentario de todo lo que se narra en la Biblia. En el capítulo 13 de las Antigüedades Judías, en el punto número 2, miren lo que dice. Está refiriéndose al relato de Génesis 22, al relato del sacrificio de Isaac. Dice, Abraham juzgó que no era justo desobedecer a Dios y que estaba obligado a servirlo en todas las circunstancias de la vida, porque todos los seres vivos gozaban de la vida por su providencia y sus dones. Ocultando, miren la interpretación que hace Josefo, esto no está no estoy leyendo el texto de la palabra de Dios, el texto de la palabra de Dios ya lo leímos. Ocultando la orden de Dios y sus propósitos de sacrificar a su hijo, a su mujer y sus siervos, para que no le impidieran obedecer a Dios, tomó a Isaac con 2 siervos y cargando en un asno lo necesario para el sacrificio, partió hacia la montaña. Los siervos marcharon con él 2 días. Al tercer día, cuando vio delante de sí a la montaña, dejó en el campo a los siervos que lo acompañaban y siguió adelante con su hijo. Miren qué interesante lo que dice acá. Era la montaña en la cual el rey David levantó después el templo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho esa referencia cuando estábamos haciendo el análisis? Porque era, el nombre Moria volvía a aparecer recién en relación con Salomón, no con David en realidad, en relación con Salomón, con la construcción del templo de Jerusalén. Llevaba todo lo necesario para el sacrificio, menos el animal que había de ser ofrendado. Isaac tenía 25 años de edad, dice Josefo. ¿De dónde saca Flavio Josefo esto? No tengo la menor idea, pero el tipo ni siquiera dice, seguramente, o tendría, no. Isaac tenía 25 años de edad. Cuando estaba construyendo el área, bueno, el texto sigue, no los voy a cansar con las antigüedades judías de Flavio Josefo. Estos son los elementos que manejamos. Flavio Josefo no representa ninguna garantía. Pobre. Más vale que sí, pero ese es un comentario de Flavio Josefo. Punto. Nada más que esto. Bueno, quería terminar con esto que había quedado medio pendiente de la vez pasada. Con esto sí damos formalmente terminado el capítulo 22.